Bienvenidos al primer episodio de Historia Natural, la sección del canal en la que Fiona, yo y Teodoro les hablamos de la historia de los ecosistemas naturales y los desafíos que enfrentan para su supervivencia. Antes de iniciar nuestro viaje a los ecosistemas del mundo, en nuestro primer episodio, es necesario que conozcamos los conceptos más importantes que se verán en esta serie. Conceptos como biogeografía, ecozona, relaciones tróficas y por último el concepto de ecosistema. Miau, muy importante es conocer estos conceptos, ya que se verán muy repetidos en esta serie. Una vez dicho todo esto, comenzamos con el primero de los conceptos. Biogeografía. La geografía, como muchos ya sabrán, es la ciencia que estudia la superficie terrestre, incluyendo características físicas, humanas y biológicas, así como las interrelaciones entre estos elementos. Existen dos ramas centrales de la geografía, la humana y la física. La geografía humana estudia a las personas y cómo se relacionan con el espacio geográfico, incluyendo la distribución de la población, la economía, la cultura y la política. Por otro lado, la geografía física es aquella que estudia la configuración de la Tierra, los océanos y la atmósfera. La especialidad de la geografía, que se encarga de estudiar la distribución de plantas y animales, es la biogeografía. La flora y fauna de un lugar muchas veces no es la misma en otro, y de esto se dieron cuenta los naturalistas del siglo XVIII, como el célebre Alexander von Humboldt, quien se dio cuenta de patrones en la distribución de especies en diferentes regiones. Luego, con la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y Wallace, en el siglo XIX se pudo proporcionar un marco conceptual para entender mejor cómo la historia evolutiva de las especies se relaciona con su distribución geográfica. El siglo XIX se caracterizó por estudiar la descripción de los patrones de distribución y la búsqueda de explicaciones basada en la historia de las especies, buscando responder preguntas como ¿por qué las especies se distribuyen de cierta manera en la Tierra? Y ¿qué factores influyen en esta distribución a lo largo del tiempo? Ya en el siglo XX, la biogeografía pudo tomar más impulso con la incorporación de herramientas como la informática y la genética molecular, así como con nuevos postulados como la teoría de la tectónica de placas. Miau, la biogeografía actualmente es un campo muy activo, con ramas como la biogeografía ecológica, la biogeografía histórica, pilar importante de esta serie, y tiene influencia en la biología de la conservación y la ecología del paisaje. Ecozona o reino biogeográfico. Por definición, una ecozona es la región biogeográfica a mayor escala de la superficie de la Tierra, basada en los patrones de distribución de las plantas y los animales. Las ecozonas representan grandes extensiones de la superficie terrestre, donde plantas y animales se desarrollaron en relativo aislamiento durante largos periodos de tiempo y estuvieron separados unos de otros físicamente por elementos geográficos como el océano, los desiertos y cordilleras, que formaron barreras a la migración de plantas y animales. Aunque eso sí, su denominación puede variar en función del objeto de estudio. Cuando los zoólogos estudian la fauna, se habla de regiones zoogeográficas, mientras que los botánicos establecen los llamados reinos florales para las plantas. Las ecozonas se caracterizan principalmente por la historia evolutiva de las plantas y los animales que poseen, siendo muy diferente a los biomas conocidos, como lo vendrían a ser los distintos tipos de hábitats, como la jungla, el bosque y el desierto. También las ecozonas presentan patrones climáticos distintivos, como las temperaturas medias anuales, niveles de precipitación y las variaciones estacionales. Todo esto influye en el tipo de ecosistemas presentes en una ecozona.
El relieve, incluyendo montañas, llanuras, mesetas y costas, juega un papel crucial en la configuración de las regiones biogeográficas, afectando a la forma de la distribución de la flora y fauna presentes. Hablando más a detalle de las ecozonas, Wallace, en su libro The Geographical Distribution of Animals, publicado en 1876, llegó a describir 6 diferentes ecozonas, las cuales son: la paleártica, que abarca Europa, gran parte de Asia y el norte de África; la afrotropical, que abarca toda el África subsahariana; la indomalaya, que abarca el sur de Asia, incluyendo la India, Indochina y gran parte de Indonesia; la australasia, que abarca Australia, Nueva Guinea y las islas circundantes; la neotropical, que incluye a América del Sur, Central y las islas del Caribe; y por último la neártica, que comprende América del Norte desde Groenlandia hasta México. Luego tenemos la línea de Wallace, que es una línea imaginaria que corre desde las islas de Bali y Lombok, marcando una transición abrupta en la fauna. Al oeste es fauna propia de Asia, como tigres, monos, etc., y al este es fauna australiana, como las aves del paraíso y los marsupiales. Dicha línea coincide con una profunda fosa oceánica y refleja la historia geológica de la región, que abarca masas continentales separadas durante un largo tiempo. Aquí tenemos un mapa de las ecozonas, donde la neártica es la que está representada por América del Norte, el neotrópico por América del Sur, las islas del Caribe y América Central; la paleártica por el norte de África, Europa y gran parte de Asia; la indomalaya, que es la del sudeste asiático y la India y los países circundantes; la australásica y la afrotropical, aunque también algunos expertos incluyen a la Antártida como su propia ecorregión. Miau, los ecosistemas que hay en una zona no siempre fueron iguales en el pasado, y un ejemplo es que durante el Eoceno, partes como el norte del continente africano tenía el llamado Mar de Tetis, el cual existía desde el Mesozoico y que duró gran parte del Cenozoico, cerrándose definitivamente hace aproximadamente 50 millones de años. Este mar durante el Cenozoico fue el hogar de mamíferos como ballenas primitivas, de las que se han descubierto sus restos fósiles. Ahora vamos a hablar de los biomas de la Tierra y una descripción breve de sus características. Empecemos con la definición de bioma, que por definición general, un bioma, también conocido como paisaje bioclimático, es un conjunto de ecosistemas característicos de zonas biogeográficas, que está definido a partir de su vegetación, cosa que es muy importante para distinguirlos. Los biomas más importantes de nuestro planeta son la sabana, que es una mezcla de pastizales y árboles bien dispersos, con estaciones secas y húmedas bien definidas. La taiga, conocida también como bosque boreal, es un bioma caracterizado por estar compuesto por coníferas. Se encuentra en regiones frías con inviernos largos. El bosque templado, que son bosques con estaciones bien definidas que pueden tener árboles con hojas caducas o perennes. Las praderas, que son extensas áreas de pastos, con estaciones de crecimiento y climas más húmedos que los desiertos. Los matorrales, formaciones vegetales dominadas principalmente por arbustos y plantas adaptadas principalmente a climas secos y áridos. El desierto, que es un bioma caracterizado por su poca precipitación, condiciones de vida extrema con fauna especialmente adaptada para vivir en estos. La tundra, que son regiones principalmente frías, con suelos de permafrost, vegetación baja y limitada por la falta de luz y el frío. El bosque tropical, que está caracterizado por sus altas temperaturas y precipitaciones que tienen lugar todo el año, lo que resulta en una rica biodiversidad. Los biomas acuáticos, que están divididos en dos tipos, los de agua dulce como ríos, lagos, humedales y otros cuerpos de agua con baja salinidad, y los marinos, como los océanos, arrecifes coralinos y zonas costeras de agua salada. Estos serían los principales biomas del planeta, ya que de estos mismos se desprenden más tipos de biomas, pero a rasgos generales, son los más importantes. Ecosistemas y sus componentes.
A continuación vamos a hablar de los últimos conceptos que son los más importantes de entender para cuando hablemos de ecosistemas más precisos. Empezamos con la ciencia madre del estudio de los ecosistemas, la ecología. Para quien no lo sabe, la ecología es la ciencia que estudia las interacciones de los seres vivos y su entorno, incluyendo las relaciones entre ellos con los factores abióticos, es decir, aquellos factores que no están vivos de su ambiente. Examina a su vez cómo los organismos se distribuyen, se adaptan y cómo interactúan en los ecosistemas. La ecología es una ciencia con orígenes arcaicos, ya que son bien antiguos, pues ya en la antigua Grecia Aristóteles y su discípulo Teofrasto observaron que los seres vivos tienen una interdependencia de su entorno, reconociendo la importancia de cada especie, incluyendo a las que tienen orígenes más humildes. Aristóteles describió a su vez a la naturaleza no solo como un conjunto de elementos, sino como una forma con un principio de generación y orden. Más adelante, durante el siglo XIX, el filósofo y naturalista alemán Ernst Haeckel acuñó en 1866 el término ecology para referirse al estudio de la interdependencia de los organismos y el entorno. Ecology significa ecología en alemán. Miau, la ecología es muy importante, ya que nos permite ver las interacciones de los seres vivos, y comprender su importancia para el correcto funcionamiento del ecosistema, pues se usa también en el ámbito de la conservación biológica. Los conceptos más importantes de la ecología, para entenderla como ciencia son: biosfera, comunidad, factores bióticos y abióticos, ecosistema, nicho ecológico, y población. Siendo ya más específico con las definiciones mencionadas por Teodoro, un ecosistema, por definición general, es un conjunto de seres vivos y su entorno físico que interactúan entre sí y con su medio ambiente. Este ecosistema está compuesto por los factores abióticos y bióticos, siendo los bióticos los seres vivos, los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, etc. Y los factores abióticos, los elementos del entorno, agua, luz solar, suelo, temperatura y nutrientes. Por otro lado, la cadena trófica o cadena alimenticia es el proceso descrito en el que la energía y los nutrientes se transfieren de un ser vivo a otro mediante la alimentación. Los seres vivos se dividen en sus roles ecológicos o nichos de la siguiente forma: productores, como las plantas, y organismos fitoplanctónicos en el caso de los ecosistemas acuáticos. Consumidor primario, como los animales herbívoros. Consumidores secundarios, como los depredadores pequeños que se alimentan de los animales herbívoros. Y los consumidores terciarios, que son depredadores más grandes y que pueden comerse a los herbívoros como a los depredadores más pequeños. También están los descomponedores, que se alimentan de los organismos ya fallecidos y descomponen la materia orgánica. Aquí entran los hongos y las bacterias. Pero, ¿qué pasa cuando en un ecosistema hay más de un depredador? Y que no solo comparten el mismo hábitat y las mismas presas, sino que también están en el mismo nivel trófico. Y es que, en un solo ecosistema, puede haber más de una cadena trófica y estas pueden estar conectadas entre sí. A esto se le conoce como red trófica, y aquí entra el concepto de competidores naturales, que en biología, competir significa comer lo mismo. Los casos más conocidos de competidores en la naturaleza van desde los leones y las hienas, hasta ardillas y pájaros, en el caso de los animales. En especies vegetales, también hay competencia. Un árbol puede competir con otro, por recursos como la luz solar, el agua y los nutrientes del suelo. También se dan los casos de que algunos animales tienen relaciones, como el comensalismo, en el que una especie se beneficia de otra sin perjudicarla ni beneficiarla, así como el mutualismo, donde ambas especies se benefician la una de la otra. También está el parasitismo, donde una especie se beneficia a costa de perjudicar a la otra. Normalmente, los organismos parásitos sirven como controladores de poblaciones, en muchos casos.
Miau. Por último, tenemos los conceptos de población y comunidad. Una población es un grupo de ejemplares de una misma especie que vive en una determinada región y época, y que pueden reproducirse entre sí. De aquí se desprende la llamada ecología de poblaciones, que estudia cómo cambia el tamaño y la composición de la misma poblaciones de seres vivos a lo largo del tiempo, así como los factores que influyen en estos cambios. Y una comunidad es un conjunto de poblaciones que interactúan entre sí en un área determinada. También se le conoce como biocenosis y forma parte de los ecosistemas, junto a los factores bióticos como abióticos. Las interacciones como la depredación, competencia y la simbiosis son importantes para la evolución de las especies y el equilibrio y salud del ecosistema. Ya dicho esto, hemos terminado de hablar de los conceptos más importantes que hay que entender para esta sección. Esperemos que el video haya sido de su agrado, y de ser así, compártanlo, denle me gusta y suscríbanse al canal. Miau. Nos vemos para la próxima.